Buenos días, niños. Hoy en nuestra clase del grado quinto de Ciencias Sociales vamos a hablar del periodo de la violencia. Entonces, para entender este periodo que surgió en los años de 1948 hasta 1957, debemos entender cuál es el concepto, cuál es el origen y cuáles son las causas. ¿Qué fue este periodo de la violencia? Entonces, mientras el mundo asistía al fin de la Segunda Guerra Mundial, aquí en Colombia surgía una guerra civil que se desarrolló especialmente en los campos de Colombia, pero también afectó las ciudades por aspectos de carácter político y social entre los seguidores de los partidos políticos liberal y conservador. ¿Cuándo inició este periodo? Este periodo inició en los años 30, pero se acentuó con el asesinato del líder popular Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 y tristemente pues se ha prolongado hasta la actualidad. Existen tres causas de este periodo de la violencia. La primera es la política, ya que es el enfrentamiento por el poder entre los dirigentes liberales y conservadores que incitaron el enfrentamiento popular. Sociales, porque hubieron luchas obreras en las ciudades y el campo para mejorar la vida. Y económicas, porque se fortaleció el sistema capitalista con grandes empresas industriales y agropecuarias que explotaban a los obreros y tenían gran poder político. Entonces vienen las manifestaciones. ¿Cómo se manifestó este periodo? La primera, el enfrentamiento en el campo entre trabajadores y terratenientes por la posesión de tierras. Luego también surgió un abandono masivo de los campos y emigración a las ciudades en busca de trabajo y seguridad. Resulta que como donde se originó, como inicialmente lo dijimos, fue en el campo, entonces las personas del campo preferían abandonar sus tierras y venir a la ciudad en busca de un mejor vivir. También hubo enfrentamiento armado de las guerrillas liberales frente al ejército, la policía y los conservadores que defendían al gobierno. Otra gran manifestación fue el asesinato en Bogotá del líder político liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948, que esto hizo fue que se acentuara el conflicto y se extendió por todo el país. También hubo un golpe militar encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla, apoyado por los liberales y conservadores para pacificar el país. Después de que sucedió este golpe de Estado, entonces se dictó una ley por medio de la cual los grupos guerrilleros liberales entregaron sus armas. Pero entonces estas guerrillas no entregaron las armas y luego se organizaron con el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que pues hasta el año pasado pues ellos dejaron, las FARC dejaron de ser un grupo insurgente, ¿cierto? Pues aún todavía se mantiene el ELN y está en conversaciones para firmar el proceso de paz también con ellos. ¿Qué consecuencias trajo este periodo? Más de 300.000 muertos. Hubo desalojo del campo de miles de familias que abandonaron sus tierras para refugiarse en las ciudades. Pero ¿esto qué ocasionó? Que creciera aceleradamente la población en las ciudades y que esto dieran origen a otros grandes problemas urbanos como inseguridad, prostitución, desempleo, hacinamiento, falta de servicios públicos, invasión de terrenos y desarrollo de barrios ilegales. Resulta que esta pobre gente llegaba a la ciudad. Al no tener empleo, pues las mujeres se dedicaban a la prostitución. Muchos llegaban a comprar tierras, ¿cierto? Pero estas tierras habían personas malintencionadas que se las vendían no siendo los dueños. Entonces ellos construían sus casitas, se alcanzaban para comprar su pedazo de tierra, pues no alcanzaba para
construir sus casas, pero estos, al ser terrenos que no tenían, ellos no tenían carta de propiedad, entonces estos terrenos pues no tenían ningún servicio público. Entonces pues las personas tristemente venían a posesionarse de tierras que no lo hacían porque lo quisieran, sino porque, vuelvo y repito, habían personas malintencionadas que utilizaban para engañarlas. El golpe de estado del general Gustavo Rojas Pinilla fue el 13 de junio de 1953, pero entonces ahí se estableció un gobierno de dictadura militar para tratar de detener la violencia y que hubiera paz en el país. Entonces, otra consecuencia fue que ya no había una concentración de la propiedad de la tierra en el campo e introducción del capitalismo en la producción agropecuaria. Entonces, también otra consecuencia fue pues el surgimiento y del conflicto guerrillero en la zona rural, liderado por las FARC y el ELN, que sin que aún se haya logrado, pues todavía, pues porque ustedes escuchamos todavía noticias que el ELN pues sigue haciendo delitos contra Colombia. ¿Cuáles fueron las regiones más afectadas? Fueron los Santanderes, Tolima, Huila, Valle, Cundinamarca, Valle y los Llanos Orientales fueron las ciudades más afectadas durante este proceso de la violencia. Ahora, ¿qué presidentes estuvieron durante este periodo? Entonces el primero es Mariano Ospina Pérez. Él estuvo en el periodo de 1946 a 1950. Dentro de sus obras más importantes que él tiene fue la fundación de la Siderúrgica de Paz del Río, la fundación del SENA del ICETES. Ustedes saben que el SENA pues es educación formal, ¿cierto? Preparan jóvenes en diferentes trabajos. La idea es que ellos mismos incursionen en las empresas que existen en Colombia. Y el ICETES es una organización que subsidia o presta dinero a los jóvenes que quieren estudiar y que no tienen pues modos para pagar su semestre. Entonces ellos les financian. Una vez ya los muchachos pues culminen su carrera y empiecen a trabajar, pues le empiezan a devolver al ICETES. En el gobierno de Mariano Ospina es cuando estalla la violencia política, pues ya que surge lo del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Esto también hizo que se agudizara el enfrentamiento entre liberales y conservadores, sobre todo en el campo. Debido a estos problemas de violencia y a lo que sucedió el 9 de abril de 1948, se cerró el Congreso en 1949 y se tomaron medidas autoritarias. También se impulsó la agricultura y la industria, sobre todo lo que tiene que ver con el petróleo. Luego viene Laureano Gómez. Él estuvo en el periodo de 1950 a 1953. Durante su gobierno se construyeron 3 grandes centrales hidroeléctricas. Se fundó la Universidad Pedagógica, se promovió una Asamblea Nacional Constituyente, con lo cual se pretendió instaurar un régimen corporativo, y se agudizó nuevamente la violencia porque había persecución de los conservadores a los liberales y a los integrantes del Partido Comunista. Él representó los intereses del Partido Conservador y ejerció un gobierno autoritario en el que suspendieron a los liberales civiles de la organización sindical y de expresión. Entonces, debido a esa situación es cuando entra el general Gustavo Rojas Pinilla. Él realiza un golpe de Estado. Un golpe de Estado que es que militarmente retira al presidente y toma el poder pues este general. Él estuvo en el periodo de 1953 a 1957. Entonces, dentro de sus obras más importantes
fue el establecimiento de la televisión. Entonces el primer programa que se emitió pues fue un discurso del general Rojas Pinilla. Se inició con la construcción del aeropuerto El Dorado, se construyó el hospital militar. Al entrar el gobierno del general Rojas Pinilla, entonces se reduce la violencia política y se implementan medidas que favorecían a las clases más pobres. Durante su gobierno se aprobó el cambio constitucional para extender el derecho al voto a las mujeres. Entonces, a partir del gobierno de Rojas Pinilla, entonces ya las mujeres podemos votar. Pero la economía enfrentó problemas por la caída de los precios del café y el gran endeudamiento que tenía el país. Entonces, así fue. Pero entonces resulta que el general Rojas Pinilla, pues siendo militar, entonces él ya trató de ser muy dictador. Entonces retiran al general Rojas Pinilla y entra la junta militar. Entonces esta junta militar dio participación a los partidos tradicionales y convocó a hombres y mujeres colombianos a un plebiscito nacional. Entonces este plebiscito, ¿en qué consistía? Fue una consulta que el gobierno hizo directamente al pueblo, cuya respuesta por medio de votos introdujo las siguientes reformas a la Constitución. La primera, adoptar un sistema del Frente Nacional por el cual los dos partidos tradicionales, que era el liberal y el conservador, se alternarían el poder por periodos de 4 años. Entonces se respetarían y cada 4 años estaría liberal, conservador, pues con el fin de evitar los enfrentamientos. Implantó la paridad política en los cargos administrativos, en los cuerpos colegiados, en la Corte Suprema de Justicia y en el Consejo de Estados. Aquí se reafirmó que la mujer tenía los mismos derechos políticos del hombre, es decir, ser elegida y poder elegir a alguien. Obligó a invertir en la educación pública un mínimo del 10% del presupuesto nacional. También se impulsó el saneamiento de la deuda externa, estimularon las exportaciones del país, volvieron a abrir el Congreso de la República y entonces este gobierno, la Junta Militar, convocó a elecciones para los cuerpos colegiados y el presidente de la República y así retornar a las instituciones democráticas. Entonces con esta Junta Militar ya ahí ellos terminan, nuevamente surgen elecciones que ya era lo del Frente Nacional y cada 4 años estaban dirigidos entre conservadores y liberales y pues la idea era que buscaran la paz aquí en Colombia. Bueno, en su guía ustedes ya nosotros entendimos cuáles fueron el origen, las causas, las manifestaciones, las consecuencias de la violencia. Ustedes me deben escribir una opinión personal. ¿Qué opinan de la violencia? Porque tristemente, pues hace muchos años inició por las discordias entre dos partidos. Pero pues ahorita en la actualidad la violencia sigue incrementándose con el asesinato de estos líderes que buscan el bienestar de líderes sociales que buscan el bienestar de toda una comunidad. Entonces, niños, espero que ustedes hagan un análisis conciso de lo que ustedes entienden que es violencia y qué sugerencia o qué opinión tienen para solucionarla. Aunque pues ya se firmó la firma de paz con el grupo de las FARC, pues todavía estamos con el ELN y la idea pues es que no se vuelvan a presentar estos problemas de violencia. Entonces, niños, muchísimas gracias por su atención y nos veremos la próxima clase. Chao, mis amores.